Hmm. Hola hermanos, bienvenidos, buenas noches. Una vez más estamos aquí para estudiar juntos y compartir. Ya en vísperas de un nuevo año, pues igual aprovechamos este tiempito para pues, estudiar un poquito más. Espero que pues estén muy bien. Ahí quizás algunos saliendo de su trabajo, quizás ahí todavía algunos acarreados o quizás algunos pues ya más adelante, en otro momento, pues igual viendo la grabación. Bienvenidos y un gusto de seguir compartiendo con ustedes. Hoy vamos a continuar, retomamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Nada más pues siempre teniendo presente que estamos haciendo el análisis de esta sección de Pedro, de la carta de Pedro, que desde el versículo 13 pues se ha enfocado en el aspecto práctico, la forma práctica que se ha de evidenciar el estilo de vida de nosotros, nuestras convicciones, nuestra forma de ver al Señor, nuestra conciencia de la identidad que tenemos, de lo que se nos ha dado, del lugar al que pertenecemos, que todo ello pues ha de reflejarse en el día a día. Y pues bueno, en esta sección, desde el versículo 13, hemos visto que Pedro se concentra específicamente en cómo, cómo es el testimonio que nosotros pues mostramos, evidenciamos, lo que reflejamos hacia los inconversos, hacia quienes nos rodean. Primero vimos con el tema de las instituciones humanas, con las autoridades establecidas por Dios. Y la semana pasada empezamos a ver también en cuanto al contexto de los empleados, digamos, en ese tiempo, pues hablando de esclavitud, eh, esclavos, siervos y el llamado que les hacía en ese momento, pero también sigue siendo un mensaje relevante para nuestros días. Entonces, la semana pasada, pues ahí hicimos como una breve introducción a este tema y vamos entonces a retomar el día de hoy. Volvamos a leer para ubicarnos de nuevo en el contexto. Este dice en Primera de Pedro 2 del 21, más bien desde el 18. Veíamos de que dice, ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Hablábamos la semana pasada de que, pues llevándolo a nuestro contexto, ¿verdad? A nuestro día a día, sobre todo pues a los que de alguna forma pues trabajan bajo una autoridad, sea un jefe, un supervisor, un gerente, o sea hablando directamente de las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Sea cuanto a tributación, municipalidades, qué sé yo, lo que cada uno pues sabe que necesita, que es parte, digamos, de a lo que tiene que someterse para poder llevar a cabo sus funciones, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que, pues para nosotros hoy es muy común hablar de exigir derechos, de exigir ciertas libertades que se supone que por ley se tienen como empleador. Y de hecho, hasta digamos que el que no los exige se le ve como alguien que se deja, que se controla, que deja que lo controlen y lo manipulen. Y hoy vemos que se enfatiza mucho eso, ¿verdad? De cómo las personas exigiendo su libertad personal, lo que creen que se les debería dar en medio de su contexto laboral, pues exigen por medio de paros, huelgas, rebeliones, manifestaciones, siempre pues exigiendo lo que consideran que les pertenece por ley, que por derecho es suyo. Y bueno, eso es algo que incluso es como socialmente lo lógico, digamos, o sea, desde el punto de vista del mundo y la sociedad, pues es lo aceptable, ¿verdad? Que digamos, se den los derechos, incluso cuando
si no hay manera, digamos, como de uno de exigir legalmente, pues entonces muchos se atribuyen el derecho de tener un bajo rendimiento en el trabajo, de ausentarse, de hacer lo mínimo, y lo justifican en el sentido de decir, es que aquí no me dan lo que yo merezco, es que aquí no me tratan como deberían, es que aquí se abusan de mí, es que aquí no me dan lo que me corresponde. Y digamos que, pues bueno, dentro del estilo de vida en este mundo, pues es normal y es esperable, ¿verdad? Cada quien defendiendo lo suyo y cada quien pues buscando sus propios intereses. El asunto es que hablando de creyentes, aquellos que supone que son hijos de Dios, ese enfoque en exigir sus derechos ya no es congruente. Y definitivamente ahí es donde empieza a chocar, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado a pensar de que debemos defender lo que nos corresponde, que no vamos a ser buenos empleados si el empleador no lo merece, si la empresa no lo merece, pero en realidad el llamado que hace Pedro, obviamente por la inspiración del Espíritu, es a que sin importar el contexto en el que estemos, sin importar el empleador, sin importar la, la empresa, la organización en la que uno trabaje, y considerando que, o sea, recordemos, ahí Pedro lo dice, estad sujetos a vuestros amos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Decíamos la semana pasada, mientras un jefe es bueno, pues uno se siente muy motivado a ser buen empleado, pero cuando son difíciles ya uno tiende como a decir, no, no se lo merece. Pero el llamado es porque estamos hablando de nuestro testimonio. Y a final de cuentas, habla más nuestro testimonio de cómo trabajamos, hablando de ese contexto laboral, de cómo hacemos nuestras funciones, si realmente nos esforzamos, nos esmeramos por hacerlo lo mejor posible, si demostramos compromiso, responsabilidad, interés, dedicación, eso va a hablar mucho más a que nosotros estemos exigiendo derechos y posesiones que posiblemente sí sea legalmente lo merezcamos. Y no estoy diciendo tampoco que uno pues eh, se quede pues en un empleo en el cual definitivamente no tiene condiciones de salud, no tiene acceso a las cosas básicas que es pues, indispensable. Entonces, no lo llevemos al punto de que en los empleos en los que sí, definitivamente, si uno sabe que es un trabajo peligroso y no le quieren a uno dar el seguro, por ejemplo, entonces uno diga, "Di, no, ni modo, voy a aguantar, ¿no? Pero no es que yo voy a ir y hacerle una manifestación a la empresa o voy a ir y agarrarme con el jefe para que me dé las cosas. No. Como lo vimos en su momento con el tema igual de los inconversos, con las autoridades civiles, los cristianos del primer siglo no se quejaban, no iban y peleaban, sencillamente se escondían, se apartaban, evitaban a las autoridades que estaban siendo injustas. Entonces, el punto es ese, hermano, de que no tomemos como nuestra bandera nuestros derechos. Es que tiene que ser lo que yo digo que me den. Si es posible, pues un mejor empleo y tener unas condiciones diferentes, pues no estamos diciendo que esté mal. El problema es cuando se trata de que uno en búsqueda de esos derechos va y peleas, discute o incluso se las desquita, como decía, haciendo el mínimo. Porque al final de cuentas, lo que tenemos que pensar es, ¿cómo estoy yo evidenciando en este lugar, en la forma en que desarrollo mis funciones, en las que hago mis tareas, la forma en la que trato con mis compañeros de trabajo, la forma en la que trato con mis superiores?
¿Cómo evidencia eso que soy diferente a otros? ¿Cómo se nota que de verdad yo rindo tributo y rindo sumisión a un dueño y amo superior? O sea, ¿cómo, cuál es el testimonio que doy ahí? Esa es la cuestión. Sea lo que sea que nos corresponda hacer, que de verdad sea una manifestación de que efectivamente nosotros servimos al Señor, porque, como decíamos, inevitablemente lo que nosotros hagamos refleja a quien se supone que nosotros servimos. Y si nuestro jefe, nuestros compañeros saben que somos creyentes, pues entonces va a haber como una mayor atención sobre nosotros, a ver si de verdad nosotros somos reflejo del Señor al que servimos. Así que ahí es donde está el punto de esto, hermanos. Porque puede que yo hable con mi jefe y le diga que es que yo necesito un seguro, porque, sobre todo por mi salud y por la de mi familia. Pero una cosa es que yo exija porque es mi derecho y otra cosa es que lo haga pues como parte de lo normal y típico de un lugar de trabajo. Y no es que si no me lo dan, entonces yo voy a ir a hacer una manifestación y voy a ir a poner una denuncia, porque también esa puede ser la tendencia, ¿verdad? No, si al final, como hicieron los primeros cristianos, si no recibían justicia, pues hacían lo posible para evitar la situación o renunciaban a sus derechos. Y como le hemos visto, ¿verdad? En el primer siglo, los esclavos, los que eran criados de casas, los que hacían las funciones de los de sus dueños, no tenían nada, no tenían ningún derecho. Ellos definitivamente no tenían que defender, no tenían absolutamente ningún derecho que exigir. Y eran a los primeros los primeros que podrían decir, bueno, como yo soy ciudadano del reino de los cielos, pues entonces yo no tengo por qué aguantarme a este jefe, me voy a escapar. Bueno, a este amo, me voy a escapar. Me voy a ir o voy a levantarme en armas contra ellos. Pedro les dice todo lo contrario, aun cuando los maltrataban, aun cuando si tenían la bendición de un buen jefe, bueno, de un buen amo, pues tal vez les trataba bien, pero no era la regla. Y este mensaje es todavía más significativo si consideramos que, pues, lo que decía la semana pasada, un buen porcentaje de los cristianos del primer siglo eran esclavos, eran los más desposeídos. Por eso es que encontramos mucha enseñanza dirigida a los esclavos en el Nuevo Testamento. En la carta a los Corintios, en la carta a los Efesios, en la carta a Colosenses, en la carta de Timoteo, en Tito, en Filemón, que de hecho ahorita vamos a hablar un poco de ese tema de Filemón porque ilustra todo este tema. Entonces ellos conformaban una buena parte de la iglesia en ese primer siglo. Y también, conforme más esclavos se convertían, empezaban a surgir situaciones, pues, conflictivas en medio de los creyentes. Porque si, por ejemplo, resultaba que un esclavo se convertía y su amo también se convertía, entonces en casa, pues el amo era dueño del esclavo, pero cuando estaban con la iglesia, eran iguales. Entonces ahí es donde empezaba el conflicto, porque tal vez algún cristiano que era esclavo decía, pero ¿por qué yo tengo que seguirme humillando ante él si él también es igual que yo delante de Cristo, es igual a mí? Yo puedo, pues, aceptar, verlo aquí como un igual, pero ¿por qué tengo que volver a casa y tratarlo y someterme a él y estar bajo su potestad? Incluso algunos es posible que creyeran que por el hecho de haberse convertido, entonces ya ahora su posición social cambiaba y ahora tenían derecho a exigir no solo pues una mejor posición en el lugar en el que trabajaban, sino también hasta en la misma iglesia esperaban que se les diera mayor realce.
Entonces, ven que por qué era tan importante que Pedro le recordara estas cosas, porque podía prestarse al el pensar que se tenía derecho por haber recibido el Evangelio y por ahora ser igual que los demás, pues que se tenía el derecho de abandonar el trabajo o exigir derechos. Así que por ello Pedro dice, sírvanlos, sujétense, sean buenos o sean malos, sujétense porque eso es lo que habla de ustedes. Ahora veamos lo que les mencioné antes, el tema de la carta de Filemón. Voy a compartirles ahí el texto para que lo tengamos visualmente. No sé cuántas veces han tenido la oportunidad de leer esta carta, pero vamos a ver cómo ilustra esto. También, carta de Pablo a Filemón. ¿Quién era Filemón? Bueno, de hecho es una carta cortísima, es de un solo capítulo, así que vamos a leerla para que veamos el contexto completo. Entonces Pablo le escribe, bueno, junto con Timoteo a Filemón, dice colaborador nuestro. Le escribe a a hermana Apia, a Arquipo, al compañero, todos ellos, y a la iglesia que está en tu casa. Reciban ustedes gracia y paz de nuestro Dios y el Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, Pablo les dice a Filemón que da gracias siempre a Dios por él, de su amor y su fe, y también pues pide la participación de esa fe en el conocimiento de todo el bien que está en Cristo Jesús. Ahora, aquí entra al tema. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo, ven qué importante el concepto, Pablo siempre se consideraba un siervo de Cristo y lo que hablamos la semana pasada del concepto de esclavitud, él se consideraba que no tenía voluntad propia, consideraba que su único amo y dueño y señor era Cristo. Entonces le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Aquí está el punto. ¿Qué es el fruto de mis prisiones? En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo para que me sirviera en mis prisiones por el Evangelio en lugar tuyo, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Tal vez para esto se apartó por un tiempo de ti, para que lo recibieras para siempre, no ya como un esclavo, sino como alguien más que un esclavo, como a un hermano amado de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como para el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Más o menos para explicar un poquito más el tema. Resulta que Filemón, siendo un hermano, siendo un creyente, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Resulta que Onésimo, por alguna razón que no nos dice el texto, parece que se escapó de Filemón. Pablo lo conoce, no sabemos si es que Onésimo va directamente a él, porque según parece, cuando Pablo escribe esto, está en la cárcel. Vean que le menciona ahí de que quisiera retenerlo conmigo para que me sirvieran mis prisiones por el Evangelio. Entonces, de alguna forma, Onésimo termina llegando donde Pablo recibe el Evangelio y se convierte. Pero aquí lo importante que quiero destacar es que cuando se convierte, Pablo no le dice que tiene derecho a ser libre y que viva libre. Pablo le dice a Onésimo, tienes que volver. Y escribe esta carta a Filemón, que era el dueño de Onésimo, para que lo reciba de nuevo. Pero ya le dice Pablo, ya no como tu esclavo, sino como un hermano en el Señor. Lo leía aquí en el 16. No ya como un esclavo, sino como alguien más que un esclavo, como un hermano amado, de manera especial para mí, pero aún más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que
El punto aquí es que Pablo le dice a Filemón, recíbelo de nuevo, no lo castigues, no lo maltrates, que lo reciba con amor. Pero eso sí, notemos que no le está diciendo, ahora recíbelo, pero recíbelo como un libre. No, lo manda igual, sigue siendo algo, sigue siendo esclavo, sigue siendo pertenencia de Filemón, pero ahora es algo más. El punto es ese de que eh, él, Onésimo, socialmente sigue siendo un esclavo de Filemón. Espiritualmente son iguales, Filemón y Onésimo, ahora que los dos están en Cristo. Pero el hecho de que los dos sean iguales en Cristo no significa que Onésimo cambie su postura, su lugar con respecto a Filemón. Vean que en ningún momento Pablo le dice a Filemón, libéralo, ya dale libertad, ya no lo busques más, déjalo en libertad. O sea que va a seguir la relación de siervo y esclavo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, la diferencia va a ser que ahora Filemón lo va a tratar como que fuera un hermano suyo también. Entonces, su trato como amo, de hecho, es parte de lo que Pablo le pide a Filemón, que lo trate con amor, que lo reciba con amor, que considere que es un hermano en la fe. Entonces, ahora la diferencia para Onésimo es que Filemón lo va a tratar como un hermano, aunque siga siendo su criado, tenga que hacer las tareas de la casa, tenga que hacer lo que sea que Filemón le ponga. Entonces, va a haber una diferencia en el trato, sí, pero socialmente siguen siendo amo y esclavo. Entonces, eso es lo que quería destacar de de esta carta. Pueden leerla más en detalle en algún momento, pues si no hayan tenido la oportunidad de estudiarla en otro momento. Pero sí quería hacer ver esto, de que Pablo, esta carta de Pablo a Filemón, es justamente un testimonio de la voluntad de Dios para un esclavo, que era hermano en Cristo, pero debía cumplir su deber con su amo. Y no era simplemente cumplirle, no solo ya hablando de Onésimo, sino de los esclavos en general. Pablo les dice, Pedro más bien, Pedro le dice, volviendo ahí a Primera de Pedro 2:18, dice que con todo respeto, o sea, no arrastras, no por cumplir, no, que de verdad los traten con todo respeto, no solo a los buenos, o sea, no solo a los que son rectos, favorables, los que son razonables, no solo a los afables, no solo con los que son afables, que la palabra afable implica a alguien que es considerado y justo, no solo con los que son personas amables y compasivas, sino incluso con los amos difíciles de soportar. Que esa frase difícil de soportar literalmente puede significar como torcido o curvado o perverso. En ese caso no es nada fácil, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo. ¿Cómo habla eso de un creyente? Entonces, ahí es donde está la importancia de comprender realmente el lugar que tenemos nosotros, las funciones que nos correspondan por parte de nuestro trabajo y cómo a través de ello damos gloria a nuestro Señor, cómo a través de ello damos testimonio de quién es nuestro Dios. Creo que un texto más importante que podemos mencionar aquí, eh, como paralelo y que amplía un poco más este tema, es el de Efesios 6, versículo 5. Voy a compartirles aquí de nuevo. Dice Efesios 6:5.
Ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Lo ven, una vez más, el énfasis no es simplemente cumplir con sus funciones, sino hacerlo con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ven que aquí Pablo amplía más qué implica eso de servir con todo respeto, no solo a los buenos, sino a los malos jefes. Porque al final, sin importar la injusticia que nos estén haciendo pasar, sin importar el trato que nos den, sin importar las condiciones laborales, siempre hay que tener presente que esos a quienes estamos sirviendo no son los que al final servimos, o sea, no son nuestros dueños y nuestros amos finales. No, nosotros les estamos sirviendo porque en la forma en que los servimos a ellos estamos sirviendo a alguien superior. Porque aquel que es superior a ellos, infinitamente superior a ellos, nos pide que vivamos, que nuestro estilo de vida en ese espacio sea un reflejo de quién es el Dios al que servimos. Entonces, la capacidad de poder trabajar de buena gana, aún en un ambiente en que uno intrínsecamente el espacio no lo motive, va a hacer recordar que lo estamos haciendo por obediencia a nuestro Señor. Y a Él sí tenemos una inmensa motivación para servirle, ¿verdad? Para obedecerle, por ese inmenso, incomparable amor que ha demostrado por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave. Un texto más que me parece adecuado incluir está, permítame para buscarlo porque creo que es muy significativo también. Creo que es Primera de Corintios 5. Vamos a ver, permítame para revisar. No, más bien es Primera de Corintios 7:21. Como parte de este mismo tema, en otro contexto, sí, pero Pablo dice, desde el 18, ¿fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado? Que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no estar o no circuncidado. Cada uno en la condición en que estaba cuando fue llamado. ¿Fuiste llamado cuando aún eras esclavo? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto no se hagan esclavos de los hombres. Recalco ese versículo 11 como para concluir este tema el día de hoy. En ningún momento el Evangelio implica una revolución social. Nunca pretendió eso. Nunca vemos en la escritura que se llame a los esclavos a que se rebelen contra la sociedad, que exijan sus derechos, que exijan que se les trate como humanos, ¿no? Pablo aquí, haciendo eco de lo de Pedro, dice, manténgase como esclavo y sirva, como ya vimos también en este pasaje de Efesios, y hágalo lo mejor que pueda. Si tiene la oportunidad de ser libre, pues aprovéchela, pero no porque usted piense que va a tener ahora sí, con eso va a tener libertad absoluta de todo amo, ¿no? Porque sea esclavo o no sea esclavo socialmente, siempre tiene un dueño, siempre tiene un soberano, que es su Dios.
y a Él ha de responder independientemente de cualquiera que sea la circunstancia. Así que creo que creo que ilustra bastante este tema y creo que pues nos enseña mucho, como decía, en cuanto a lo que se espera de nosotros dentro del contexto laboral. Bueno, vamos a dejarlo por aquí el día de hoy y por este año. Eh, el día de mañana no vamos a tener estudio ahí para dejar el espacio para las celebraciones ya de Año Nuevo y para la familia y demás. Entonces, Dios mediante, nos vamos a ver la próxima semana, el próximo lunes, Dios mediante. Así que oremos. Señor, te damos gracias por la palabra y te damos gracias porque pues nos hace reflexionar en cuanto a cómo desarrollamos nuestras funciones, nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, siempre recordando que cualquiera que sea el lugar y el momento en que estemos, somos un reflejo de ti. Guíanos y ayúdanos a tenerlo presente y a actuar en consecuencia con lo que somos. Te agradecemos, Señor, también darte gracias por todo este año que hemos podido estar compartiendo a través de estos medios y que a través de ello, pues, hemos podido meditar, reflexionar sobre tu palabra y aprovechar este espacio que espero haya sido de bendición para los hermanos aquí presentes. También, pues, pedirte por el año que comienza, que igual sigamos aprovechando la enseñanza que nos provees y que podamos seguirla compartiendo juntos en hermandad. Gracias, te oramos en Cristo. Amén. Que pasen un feliz año nuevo, hermanos, que lo pasen ahí en la familia, que lo disfruten todos juntos en gratitud al Señor por sus bondades y nos vemos el próximo año, Dios mediante. Muy buenas noches y bendiciones.